Hace unos días la maravillosa gente de PlayOn y Capcom España me invitaron a probar en exclusiva la demo de Dragon's Dogma 2, y como podéis imaginar, embarqué en un tren rumbo a Madrid para poder probarlo. No obstante, este viaje no habría sido posible sin la inestimable ayuda de nuestro querido Nimerios, así que muchísimas gracias, papasote, por hacer esto posible. Bueno, pude probar durante aproximadamente una hora esta demo y traté de hacer todo lo que pude durante esta hora para poder enseñaros lo máximo posible. Nos recomendaron comenzar jugando con la vocación del arquero, ya que era el que más cercano estaba al inicio de la historia y así podríamos más o menos hacernos una idea de lo que sería el principio del juego. Su gameplay me pareció increíble, seguramente va a ser la vocación con la que empieza el juego. Y esto es muy sencillo, ahora es mucho más ágil, podemos dar patadas, podemos disparar el arco automáticamente sin la necesidad de apuntar manualmente, pero si quisiéramos, tal como estoy haciendo aquí ahora, podemos seguir apuntando manualmente para llevar la flecha justo a donde queramos. Y si no, como estoy haciendo ahora mismo también, podemos estar disparando de forma automática. El personaje marcará el enemigo que tenga más cercano y vosotros solo tenéis que preocuparos de disparar flechas. Una cosa muy interesante que me ha encantado. Otro dato muy importante. En este segundo juego va a ser mucho más importante que en el primero el tema de la recolección. Como veis, aquí estaba cogiendo carne de un cerdito que había matado, plantas que seguramente serán curativas, hortalizas. Todo esto es importante, ¿por qué? Por el sistema de hoguera / campamentos que han implementado en el segundo juego y que no estaba en el primero. Siempre que encontremos esta especie de hoguera humeante por el camino, podremos montar un kit de campamento, en caso de que lo tengamos, para poder acampar. En la descripción propia del kit de campamento nos dicen que pueden ser atacados durante la noche y que dependiendo de el nivel de resistencia que tenga ese campamento, sea lo bueno o lo malo que sea, pues se puede destruir antes o no. En estos campamentos, por ejemplo, como os he señalado aquí abajo, dependiendo de la comida que cocinemos, recibiremos una serie de bufos, no sé durante cuánto tiempo, y bueno, al cocinar pues nos aparece de momento en la demo esta cinemática que yo juraría que es de la vida real, porque si no, se han pasado 3 pueblos con el nivel gráfico, porque eso era una locura. Pero bueno, aquí como veis, justamente encima de mi barra de salud ahora tenía bufos gracias a haber comido esta comida. En el campamento pues podemos descansar hasta la mañana, hasta la noche, equipar habilidades sin necesidad de pasar por una taberna y... Bueno, pues si viajamos por la noche, como estáis viendo, no se ve literalmente nada si no nos equipamos con una linterna. Pero literalmente no se ve nada. Al igual que en el primer juego, aparecerán enemigos únicos que solamente salen durante la noche, como estos esqueletos, fantasmas, etc. Tal como pasaba en el primer juego, y van a ser más difíciles, obviamente, que los que salen durante la mañana. Así que viajad por la noche solo bajo vuestra responsabilidad. Aquí quise comprobar el tamaño del mapa, el tamaño total, y es inmenso. Sabemos que es 4 veces más grande que el del primero, pero fijaros, eché la cámara hacia atrás lo máximo que pude y fui descendiendo hasta encontrar un borde para saber cuál era el límite del mapa. Una vez encontré el límite del mapa, fui haciendo una cuadrícula para ver el tamaño total y como podéis ver es inmenso, literalmente inmenso. No he visto una cosa más grande en mi vida, es que no podemos concebir lo grande que va a ser este mapa. A la hora de explorar, también encontré por aquí unas especies de luciérnagas que andaban dando vueltas, me llamaron la atención y justo veo esta especie de roca grande extraña y tras ella, en el HUD del minimapa, un camino que continúa hacia adentro, así que me da por empezar a dispararle, veo que se puede romper la roca y digo, bueno, pues genial, voy a seguir rompiendo a ver qué es lo que encuentro detrás. Esto estoy seguro de que he sido el primero del mundo probando esta demo en encontrarla porque he visto todas las partidas de esta demo que se han subido a YouTube y nunca he visto esto, con lo cual seguramente he sido el primero en descubrirlo. Este camino, que estaba oculto, nos lleva a una zona superior donde había un grupo de goblins, tal como vamos a ver ahora cuando gire la cámara. Aquí los tenemos. Y una estatua de un grifo. En esa estatua se encontraba un pergamino, un documento, que por lo que decía, parece ser que nos ayudaría a encontrar algún tipo de tesoro. No puedo decir más porque tenía muy poco tiempo y no pude pararme a explorarlo mucho mejor, pero bueno, ya
Cuando el juego esté a la venta, sabemos que esta estatua está aquí y que seguramente nos va a revelar algún tipo de tesoro. Y bueno, como estabais viendo a nivel de gameplay, el arquero ahora es brutal. Da patadas, te puedes lanzar contra un enemigo, en pleno salto darle una patada, rebotar hacia atrás, dispararle una flecha en el aire. Es una locura, es una completa locura a nivel de gameplay lo que se ha hecho con este juego con respecto al primero. Una auténtica maravilla. El juego no tiene pantallas de carga, eso es cierto, como estáis viendo a la hora de entrar aquí en una piedra de falla. Fijaros la animación tan chula que ha hecho y ya nos hemos metido dentro. En estas piedras de falla, al igual que el primer juego, podemos contratar peones nuevos y el sistema es muy parecido al del primero. Podemos recibir información sobre qué inclinación tiene, su especialización, si tiene información de misiones, si ha sido bien valorado o no, y por supuesto entrar en información más detallada sobre qué tipo de defensas, fuerzas tiene, el nombre de su creador, en fin, más o menos lo del primero, pero mejorado. Y a nivel de batallas contra grandes enemigos, pues qué deciros. Ha mejorado literalmente al primer juego. Ahora todos los grandes enemigos que ya existían, como el Cíclope en el primer juego, son mucho más grandes en comparación, pero muchísimo más grandes que con respecto al primer juego. Tanto los Cíclopes como los Grifos. Es una cosa loca. El nivel de interacción con el entorno es brutal. Fijaros en esta secuencia cruzando un puente. Nos están persiguiendo unos goblins y podemos empezar a cortar literalmente el amarre de ese puente hasta tirarlo. Y todos los enemigos que vienen encima caen al agua y mueren. Problema, que el puente también queda cortado para ti, así que si quieres volver hacia atrás tienes que encontrar una nueva ruta. Esto me parece bestial. Y nada, estuvimos probando las 3 clases que nos dejaron probar, o vocaciones, que en este caso sería la arquera, el luchador y el ladrón. Bueno, digamos que el arquero y el ladrón habría sido la función del Strider dividido en 2, pero bueno, ahora tienen identidad propia y mola un montón. Como veis, trepar a enemigos ahora también es mucho mejor con respecto al primer juego, porque si el enemigo tiene suficiente superficie corporal, puedes quedarte literalmente arriba suya, manteniendo el equilibrio sin la necesidad de estar agarrado perdiendo estamina. Esto es muy interesante. Y bueno, como podéis ver, la epicidad que tiene subirse a un grifo nuevamente, toda la secuencia, ¿no? de que os lleve volando, la enormidad de mapa que se ve a nuestro alrededor. Fijaros el océano, el castillo de Vermund al fondo, todo es enorme, todo es muy bestia. Es completamente una locura. No estamos preparados literalmente para este juego. Tengo la seguridad de que va a ser el juego de rol de la década. Esa es mi impresión. Va a ser el juego de rol de la década. Y aquí, pues bueno, como veis, terminó derribando al grifo, muy épico, cae al suelo, el combate sigue fluyendo. Los NPCs que hay alrededor de este pequeño poblado, entre los cuales hay guardias, reaccionan al grifo, se acercan, intentan ayudarte a combatir contra el grifo. Es demasiado. Aquí, fijaros, hay una secuencia que hago con el ladrón, en la cual hago esta cámara de ejecución, ¿no? Vamos a decir, contra el enemigo. Y es muy chulo, es decir, si tú sprintas hacia un enemigo pequeño, en este caso como un trasgo o un goblin, y tal como te acercas a él, saltas y en el aire lo agarras, inicias esta especie de movimiento de ejecución por el cual te revuelcas con él por el suelo y lo degollas. O sea, una brutalidad. Cada clase, evidentemente, vocación, para que nos sigamos entendiendo, tiene sus cosas únicas y positivas. Cada uno tiene su propio estilo de gameplay. El ladrón, como veis, es muy rápido, muy ágil, mantiene habilidades del primer juego como esta, el Skulls, en fin, ya el partecráneos, para que nos entendamos todos del Strider, que es una habilidad que nos gustaba mucho, porque además no tenía daño por caída, eso molaba mucho. Vamos a tener enemigos, pues como veis, que repiten, ¿no? Dentro de la primera entrega, como podrían ser los saurios, los goblins, también habrá bandidos, los cíclopes, los grifos. Va a haber un poco de todo, pero mejorado. Fijaros en esta secuencia del grifo aterrizando para cazar. O sea, estaba cazando un ñu, o no sé qué es eso. es demasiado.
Y mientras tal, pues tú te agarras y le puedes pegar. Aquí arriba, como veis, no estás sujeto, simplemente estás de pie manteniendo el equilibrio, porque el cuerpo del animal es lo suficientemente grande como para permitirte mantenerte de pie sin necesidad de estar sujeto. Es una locura. Todo lo que os diga es poco. Tenía 1 hora para probar esto y muy poco tiempo de material para poder subir, es decir, lo grabé entero, pero solamente puedo subir unos 20 minutos, así que lo voy a dividir en 2 partes. Esta primera ha sido para que tengáis una noción a nivel de gameplay, de cómo se ve el juego, cómo se siente cada una de las 3 vocaciones, el tipo de enemigo, el mapa, que es brutal. Y en la segunda parte quiero ahondar más en detalles más específicos, más interesantes para la gente que viene del primer juego, para hacer comparativas, para sacar información, datos muy interesantes que seguramente os va a gustar también. Y nada, aquí pues dejaríamos ya como última escena a esta del dragón, que es mucho más grande también que en el primer juego. El fuego se ve increíble, las escamas, todo, muy muy tocho. Así que, como os digo siempre, si os ha gustado, os agradece que dejéis un fantástico like, compartirlo con quien queráis y quedaos pendientes para cuando suba la segunda parte. Todo esto y mucho más es Dragon's Dogma 2.